A casi 50 años del golpe de Estado en Chile, proceso histórico que cambiaría para siempre la historia de nuestro país, poniéndole fin al gobierno Salvador Allende y dando paso a 17 años de régimen militar encabezados por el general Augusto Pinochet. Este proceso fue sumamente represivo y violento, y nosotros, como estudiantes del Instituto Nacional, nos hicimos la pregunta: ¿qué factores influyeron para que Chile volviera a un Estado democrático? ¿Realmente fue un acto de rebeldía, un arco anárquico o fue por labor del Estado? Así que durante esta presentación y documental intentaremos dar solución a esto. Pero antes de comenzar nuestra investigación hay que preguntarse realmente: ¿qué es una democracia y por qué es tan importante dentro de una sociedad? La democracia es el gobierno de las mayorías, por y para el pueblo, permitiendo la participación de éste en las esferas de gobierno, generalmente mediante el sufragio. Es importante para la armonía de la sociedad, ya que así se puede tener un sistema justo y representativo, siendo parte fundamental el diálogo para tener objetivos comunes. Pero muchas veces esto se rompe por medio de las dictaduras, donde personas se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. En Chile, vivimos un periodo de dictadura entre los años 1973 a 1990. En una dictadura se llega con el miedo, hasta que suficiente gente se rebela, y ese proceso de rebeldía analizaremos hoy. En los años 70, el miedo era evidente, controlaba totalmente a la sociedad. La gente desaparecía y la censura era evidente. A los chilenos les daba miedo decir lo que pensaban. Pero en la década de 1980, esto cambiaría totalmente. Durante los años 80, las cosas cambiaron. La pobreza en las calles y el cambio económico del país generó descontento y angustia, y las medidas tomadas por el Estado, la verdad, no dieron abasto. Así, en el año 1983, cuando el desempleo efectivo se alzó sobre el 30%, la Confederación Nacional del Cobre llamó una jornada de movilizaciones de carácter nacional para el 11 de mayo, empezando así las jornadas de protestas populares, dejándonos las siguientes imágenes. En pleno régimen militar. Una difícil situación económica se vive en el país. El general Pinochet responde con una serie de medidas de corte popular. Pero los chilenos se tomarán las calles. 5 muertos y numerosos heridos, tanto civiles como uniformados, fue el saldo de las protestas callejeras que se trasladaron a las poblaciones. Un sacerdote asesinado. Esta tarde se están llevando a cabo los funerales del padre André Yarlán, muerto durante el enfrentamiento de la jornada del 4 de septiembre. La oposición al régimen no se detendrá. Gracias a las imágenes prestadas por el Currículum Nacional y Fundación Futuro, pudimos evidenciar que entre los años 1983 y 1986 se realizaron protestas donde el eje fundamental era el fin de la dictadura y vuelta a la democracia, mostrando el claro descontento hacia esta misma, y siendo 1986 la última gran protesta nacional, convocada para el 2 y 3 de julio de ese año, jornada marcada por la violencia ejercida por militares. La sociedad chilena estaba cambiando. El descontento se hacía notar en las calles y el gobierno, de una forma u otra, tenía que dar respuesta, ya que tenía presión por todos los medios posibles. Así se vivió un proceso histórico, una votación que cambiaría para siempre la historia de Chile. Eran como las cosas más evidentes, digamos. No habían como tantas campañas, tantas cosas. Tal vez ya más cercana al último periodo puede ser que había más movimientos más fuertes, sobre todo cuando ya vino el plebiscito, del sí y el no y todas esas cosas, y obviamente eso ya como que cambió un panorama ya en general en el país. Pero al principio como que lo que más me recuerdo eran las protestas en la universidad. ¿Qué cambios viste tú de manera social, cultural o política dentro de nuestro país? ¿Qué sientes que cambió? O sea, ya el hecho de que tú puedas votar libremente y sin miedo ya es un cambio. Porque antes era prácticamente que tú pensabas que te estaban colocando una cámara. O sea, mis papás cuando votaron por el sí o por el no, yo no alcancé a votar en esa oportunidad, pero era como que casi que no pensaban que había una cámara puesta en donde tenían que ir a votar, ¿no? Entonces con miedo. Y muchas veces las mujeres tampoco tenían mucha voz. Era el hombre el que decidía que tenía que votar la mujer. Estas dos mujeres, de distintas edades, coinciden con un proceso, para ser más específicos, con una votación. Se trata del plebiscito del 5 de octubre de 1988, una votación que cambiaría para siempre la historia del país.
en la cual se decidía si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el año 1997. A simples rasgos, la campaña del no mostraba un país alegre, sin dictadura, donde la unidad y el diálogo mandaban por sobre todo. En cambio, la campaña del sí apelaba al terror de los chilenos ante la unidad popular y poder volver a vivir este suceso. Finalmente, el pueblo decidió, y la opción no se alzó como la ganadora, con un 54.71% de los votos, dando el último paso para el fin de la dictadura. Estos dos procesos llevaron a Chile a tener cambios económicos, sociales y políticos, el más importante siendo el de poder expresarse sin miedo. Pero, ¿influyeron a que el país volviera a la democracia? Pues totalmente, ya que hizo notar el descontento y este mismo llegó a las autoridades, que mediante una votación popular realizada por estas, Chile dijo que no a la dictadura, finalizando este proceso de 17 largos años, tomando como eje central del cambio al pueblo. Por último, nos gustaría dar las gracias a todos los colaboradores y sobre todo a nuestra profesora Nancy que nos acompañó durante todo el proceso de realización del video. A ti también te damos las gracias, persona que está viendo esto. Y sin nada más que decir, nos despedimos. Muchas gracias.